Bien. Entonces, ¿ahí ya todos están viendo? Sí, señora, profe. Sí, señora. Listo, bien, entonces, ustedes consultaron dos elementos que son muy importantes y que aparecen y que están dentro de la literatura contemporánea, que es la novela contemporánea y el realismo mágico. ¿Listo? Entonces vamos a abordar, vamos a ver cuáles son como las características o por qué yo les hice consultar o les hice hacer esa historieta con esos tres momentos importantes en Colombia. ¿Listo? Vamos a mirar qué relación tenía. Bien, entonces como ya varios de ustedes dijeron en la consulta, dijimos que esta literatura contemporánea se da a finales del siglo XIX, comienzos del siglo XX y dura hasta mediados del siglo XX. ¿Listo? Entonces esta literatura arranca y abarca todo este tiempo. Y tiene como uno de los propósitos iniciales es como ser versátil, tener la capacidad de corresponder a las necesidades que se estaban dando o que se estaban presentando en esta época. Como ya ustedes lo saben y como nosotros lo habíamos visto, pues fue una época como bastante álgida en temas de violencia en nuestro país. Algunos de esos elementos fueron los tres que ustedes consultaron para hacer sus historietas. ¿Listo? Bien. ¿Qué caracterizó este momento o esta literatura como tal? Entonces decimos que la primera característica es que el establecimiento de la industria editorial fue como importante o fue una de las herramientas más relevantes para que la literatura colombiana contemporánea fuera reconocida en otros países. ¿Listo? Entonces, si no solamente lo hacían a través de las obras literarias, es decir, de los libros que escribían algunos escritores, sino también la editorial sirvió para promover de forma amplia todo lo que tenía que ver con la prensa, es decir, con el periódico. ¿Listo? Entonces, el hecho de que existiera más reproducción de textos y más reproducciones de periódico, de prensa, pues hizo el hecho de que existieran las editoriales, hizo que la literatura contemporánea fuera relevante porque se empezó a conocer en otros países porque ya se distribuía en masa, en cantidad. ¿Listo? Entonces, al llegar a otros países, ya muchos escritores en otros países conocían nuestra literatura y como que volcaron sus ojos y empezaron a mirar qué era lo que se estaba haciendo aquí en Colombia a nivel literario. ¿Listo? Otra característica, pues es lo que decíamos ahorita, los procesos violentos. Entonces aquí está en la nación todo lo que tenía que ver con el bipartidismo político, la situación en el campo. Entonces ustedes algunos mencionaron que dentro de las características de la novela contemporánea estaba justamente eso, que muchas personas del campo migraron a las ciudades. Entonces los temas que se desarrollan principalmente en todo lo que tiene que ver con la novela contemporánea son en espacios urbanos. ¿Listo? Estos son como algunos de los temas que se desarrollaron. Dentro de los géneros que se desarrollaron en la novela contemporánea, pues está la novela como tal, la poesía, los cuentos y el teatro. ¿Listo? También nos dice que la novela estuvo inmersa en movimientos literarios de carácter internacional y tomó elementos de la crónica periodística y de la epístola. Entonces, cuando nosotros vimos los géneros literarios, vimos estos dos géneros, ¿cierto? La crónica y la epístola. ¿Listo? Entonces, una de las novelas más reconocidas de la literatura contemporánea, que tiene todos los elementos de ser una crónica, que su nombre, el nombre de la obra lo lleva, es Crónica de una muerte anunciada de Gabriel García Márquez. ¿Listo? Entonces, eso la novela, la poesía, el teatro y qué más. Ahí está, mi amor, en la diapositiva. La novela, la poesía, los cuentos y el teatro. ¿Listo? Bien. Por eso les digo que estas diapositivas yo se las subo a la plataforma, o sea, la información que está acá, eso ustedes la van a tener. Luego, entonces, aparece también otro elemento muy importante que fue el realismo mágico. ¿Listo? Entonces decimos que el realismo mágico, como muchos de ustedes algunos de ustedes lo mencionaron, el realismo mágico fue una tendencia que se dio en donde se reunían, en donde se fusionaban elementos fantásticos y reales. Esta tendencia o esta técnica derivada de una hiperbolización, la hiperbolización es la misma figura literaria que es la hipérbole, es decir, en donde se exagera algo y lo que hacían en este uso del realismo mágico en las obras literarias era exagerar la fantasía a tal punto de que se hiciera creíble, de que todos esos hechos extraordinarios que narraban
utilizando las palabras adecuadas, realmente llegaran a convencer al lector de que eso era verdad. Por eso se llama realismo mágico, porque es una mezcla entre la realidad y la ficción, es decir, todos los elementos fantásticos, como el hecho de que alguien pueda volar, listo, todos esos elementos que nosotros encontramos era lo que se presentaba en este tipo de obras. También dice acá que se estableció como una tendencia nacional y latinoamericana con mucho recorrido y que fue la obra con la cual, la obra emblema o la obra representativa del realismo mágico en Colombia fue 100 años de soledad, que fue escrita por Gabriel García Márquez, la cual le llevó con esta obra a ganarse el Premio Nobel de Literatura. ¿Listo? Entonces, obviamente, esta obra fue como reconocida como la más importante en la literatura contemporánea y la más, obviamente, la más importante también en lo que tenía que ver con el realismo mágico. Entonces, en esta obra de 100 años de soledad, lo que hace Gabriel García Márquez es contar toda la historia de un pueblo que es llamado Macondo, desde que el pueblo aparece hasta la destrucción del pueblo. Entonces, en toda la historia va mezclando esos elementos reales y ficticios. ¿Listo? Esa fue la obra como tal. Bien. Luego, entonces, tenemos que hubo algunos escritores que aparecieron antes de Gabriel García Márquez con apuestas totalmente diferentes y que fueron básicamente las que como que le abrieron campo o hicieron que se pudiera apreciar de pronto un poquito mejor el realismo mágico como tal. Entonces, obviamente lo que yo les decía hace un momento, pues las personas de otros países, los escritores de otros países, pues no tenían como mucha importancia hacia la literatura que aquí se daba, incluso era desconocida y muchos autores pues fueron desconocidos porque no lograron tener como esa importancia que se presentó. Sin embargo, antes del realismo mágico se presentaron sobre todo estos tres autores en donde ellos le hicieron una apuesta muy grande a la literatura y de hecho fueron reconocidos ya después de un tiempo con las siguientes obras. Entonces tenemos a José Antonio Osorio Lizarazo, que escribió en 1980 una novela que hablaba sobre la ciudad, que se llama El Día del Odio. También encontramos a José Eustacio Rivera, que escribió una novela que hablaba sobre las problemáticas de las caucherías en el Amazonas, que se llamaba La Vorágine. Y también tenemos a Álvaro Cepeda Zamudio, que escribió una novela sobre las masacres de las bananeras, que se llamó La Casa Grande. Entonces, si ustedes se dan cuenta, estas novelas ya estaban permeadas por los conflictos políticos, sociales y económicos que se estaban dando en nuestro país. ¿Listo? Bien. Luego, entonces, tenemos aquí algunos escritores, estos 4 escritores que yo tengo acá, nos dicen que fueron como algunos autores que decidieron hacer una apuesta también en donde al tiempo que se estaba dando el realismo mágico, ellos también pues seguían escribiendo, pero pues eran todos autores colombianos, pero no eran obras del realismo mágico, sino que desarrollaban otros temas. Entonces no podemos tampoco dejarlos de lado, si bien el realismo mágico y la novela contemporánea fueron muy importantes dentro de la literatura contemporánea, pero entonces, ¿qué pasaba con todos aquellos escritores que no hablaban sobre realismo mágico? Pues aquí hay algunos ejemplos de ellos, que son Germán Espinosa, con una obra que se llamaba La Tejedora de Coronas, Manuel Mejía Vallejo, La Tierra éramos nosotros, Héctor Rojas Erazo, En noviembre llega el arzobispo, y Eduardo Caballero Calderón, con Siervo sin tierra. Entonces, todos ellos eran escritores colombianos que no los podíamos como clasificar ni dentro del realismo mágico ni dentro de la novela contemporánea, ¿sí? Porque sus temáticas, pues digamos que abordaban otras problemáticas diferentes. Ahorita, a partir de esto, vamos a hacer una actividad pequeñita, pero pues esperen terminar la explicación y ahí ya la hacemos. Bien. Luego, entonces, luego de que pasa como el auge del realismo mágico, entonces hay algunos escritores también colombianos que aparecen. Dentro de esos autores, entonces, decían que eran de pronto, ellos lo que buscaron fue como desprenderse del realismo mágico y tratar de buscar
o más bien tratar de hacer unas propuestas nuevas, unas propuestas diferentes en torno a lo que era la literatura como tal. ¿Listo? Entonces, dentro de esos escritores encontramos a Andrés Caicedo. Él hizo una obra muy representativa que se llamó Que viva la música, y en esta obra entonces lo que él hace es como contar la vida de una muchacha en Cali, y como que cuenta todas las historias, todas las aventuras que ella desarrolla. Entonces habla como mucho de la problemática, muestra de pronto un elemento muy, muy particular de Cali, que es la salsa como tal. Entonces todo esto se puede ir viendo en esta literatura, que es totalmente diferente y es totalmente opuesto a lo que se vio durante el realismo mágico. También encontramos a Álvaro Mutis. Él, pues tenemos que fue como uno de los más reconocidos escritores y periodistas que ha habido aquí en Colombia, y fue compañero en un periódico con Gabriel García Márquez, y él, digamos que tuvo una característica muy particular, y fue que él utilizó a Macrol, era el nombre del personaje que él tenía en varias de las obras que él había publicado. ¿Listo? Luego entonces encontramos a Alba Lucía Ángel. Entonces en la obra que ella desarrolla, habla como de las situaciones que han sido como problemáticas, como por ejemplo el Bogotazo, que fue algo que nosotros pues ya vimos en qué consistió, la muerte de Camilo Torres, que fue un personaje también muy importante, y ella lo que hace es como hablar o contar a través de sus obras los discursos de estos personajes que fueron importantes en la historia. También tenemos a Antonio Caballero. Entonces, pues, él, digamos que lo que él hizo fue como mostrar el inconformismo en cuanto a lo que se desarrollaba, todos los temas políticos aquí en Colombia, en cuanto a los dirigentes y la forma en la que gobernaban, y él sí finalmente, pues sí sacó unas obras de literatura, fue muy importante, escribía muy bien, pero finalmente se dedicó al periodismo como tal. Y por último, entonces tenemos a Evelio Rosero. Él lo que hace es como recolectar la historia de Colombia desde Simón Bolívar, y como que trata de mostrar a lo que se tuvo que acostumbrar Colombia, a la violencia que se tuvo que acostumbrar Colombia desde la llegada de los españoles hasta nuestros días. Ese es como el tema que él desarrolla a lo largo de todas sus obras. Si bien nosotros hemos hablado de la novela, y podemos darnos cuenta que cuando yo hablo de todos estos autores, ellos han sido, en su mayoría han escrito novelas, hay otros géneros que también se desarrollaron durante la literatura contemporánea, que fue el cuento, la poesía y el teatro. ¿Cómo se desarrolló cada uno de ellos? Entonces, lo primero, el cuento, entonces obviamente tenía como una relación directa con la tradición oral y popular de cada uno de los pueblos o de los pueblos en Colombia. Entonces eso lo desarrollan a través de cuentos. Además que el cuento le permitía a muchos escritores poder hacer como el primer acercamiento antes de escribir una novela como tal, pues porque es muy corto, era más sencillo, entonces era mucho más fácil de producir un cuento. Y lo que hicieron fue como reunirse y entre varios autores hacer compilaciones de diferentes cuentos que hablaban sobre comunidades indígenas, sobre los campesinos. Esto fue lo que nosotros encontramos en la mayoría de los elementos que se presentaron del cuento como género. Tenemos algunos escritores que fueron como los más reconocidos, que tenemos a Hugo Niño, a Tomás González, Ricardo Silva Romero, Germán Espinosa, bueno, ahí hay algunos autores como tal. Dentro de la poesía, entonces decimos que antes, acuérdense que cuando nosotros vimos modernismo, era un lenguaje muy refinado, o el uso correcto de las palabras. Luego en el vanguardismo todas esas estructuras se rompieron, y aquí en la literatura contemporánea se retomó ese elemento. Entonces decimos acá que gracias al vanguardismo, la poesía tuvo un cambio total. Las cuestiones diarias de la vida y algunas banales tuvieron mayor representación. Entonces no era importante o no era necesario que el lenguaje fuera correcto, que el lenguaje fuera el más sofisticado. Aquí lo que quisieron fue como acercar la poesía para que todo el mundo la pudiera entender. Entonces encontramos que había verso libre, es decir, que no era necesario que en cada verso fuera eneasílabo, dodecasílabo, alejandrino, listo, había verso libre, podía ser del número de sílabas que quisiera. Y también aparece la poesía escrita en prosa, ya no era exclusiva de versos, de líneas corticas, sino que podía ser también escrita en prosa. Y los temas que se desarrollaron pues fue estética urbana, la cotidianidad y algunos temas humorísticos.
Y en la apuesta que se hizo desde el teatro, entonces decimos que el teatro de la literatura contemporánea, pues se venía como desarrollando temas desde hacía muchos años atrás, se venía como mostrando las costumbres que habían en cada uno de los lugares propios. Y acá dicen que empezaron como a alejarse de eso y empezaron a hacer unas apuestas nuevas. De hecho, el tema, o más bien el género que más evolucionó durante la literatura contemporánea fue el teatro, fue el que más evolucionó. En el teatro apareció un elemento que denominaron creación colectiva, y esta creación colectiva consistía básicamente en que no había un guión previo y que los actores se lo tenían que aprender de memoria para ir a representarlo o ponerlo en escena, sino que ellos hacían improvisación, simplemente daban el tema y los actores empezaban a hacer una creación colectiva para hacer la representación y la puesta en escena. ¿Listo? Algunos de los dramaturgos más representativos fueron Jairo Aníbal Niño, Santiago García, Enrique Buenaventura, son como los más reconocidos. Hubo algo que se denominó la Casa del Teatro de la Candelaria, que es en el centro de Bogotá, y digamos que la apertura de este teatro hizo que las puestas en escena, el teatro, fuera como más reconocido y también que pudiera llegar a muchas más personas que de hecho antes pues no llegaba a todo el mundo, era un poquito más exclusivo o más selecto para aquellas personas que de pronto tenían un conocimiento previo. ¿Listo? No sé, eso es todo, entonces no sé si de pronto hay alguna pregunta, los escucho.